gracias a todos y todas por estar acá. Estamos en el penúltimo panel, Transformaciones que Impulsan. Y para serles completamente honesta, primero paréntesis, me está matando ese foco, por favor. Que ya mucha energía y esfuerzo, gracias. Transformaciones que impulsan, y para serles honesta, la primera transformación que pienso ahora es, después de almorzar, la transformación del alimento, el impulso de ir a la habitación a dormir. Así que quiero agradecerles a todos por estar acá, por animarse a continuar este evento, que ya estamos en la segunda parte y sé que a veces agota, cansa un poquito estar tantas horas sentados, así que agradecerles su presencia. Otra cosa que se me viene a la mente cuando pienso en transformaciones es la conservación de la energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, siempre se transforma. Y la canción de Jorge Drexler, que bueno, es de Uruguay también, nada, todo se transforma, suena a veces también en la mente. Y cómo no nos salvamos nada ni nadie de transformarnos constantemente. Y nuestras pymes tampoco se salvan de transformarse, ¿no? Incluso si nos dejamos de transformar, bueno, tenemos que transformar a otra pyme, digamos, ¿no? Porque esas sí se pueden destruir en algún momento. Y un poco este panel va a ser poder escuchar desde diferentes puntos de vista. Tenemos el sector privado, multilateral, regulaciones, el sector público, para ver cómo sostenemos esa transformación de estas pymes. Y así que nuestra visión va a ser clara. Vamos a pasar de una visión macro a una visión micro a entender cómo estamos manejando la transformación hoy. Para arrancar, quiero presentarles a los hermosos panelistas que tengo acá, que me siento un honor de poder moderar el día de hoy. Lamentablemente que los tengo algunos muy lejos, siento como que estamos un poco distanciados acá. Nos acompaña primero Julián Arias Varela, actual viceministro de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Anteriormente se desempeñó como viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería y hoy es el encargado de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial. También nos acompaña Marc Saura, él es actual secretario de Estado de Empresa, Diversificación Económica e Innovación del Gobierno de Andorra y anteriormente ha trabajado en el sector financiero andorrano. Con nosotros también está Esther Rodríguez. Ella es especialista líder de alianzas globales en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde profundiza alianzas con socios europeos claves, incluidos gobiernos y empresas, y comenzó su carrera profesional en el sudeste asiático trabajando en la Oficina Comercial de España en Bangkok y en la Oficina Regional del Banco Mundial en ese mismo país. Luego nos acompaña también María José Nichols. Ella es la actual presidenta de CACIF Joven y presidenta del Comité Guatemalteco de Empresas lideradas por mujeres, además de ser directora en Arbitar EGT. Es presidenta fundadora de la Gremial de Empresas Lideradas por Mujeres y anteriormente fue presidenta de la Gremial de Profesionales Inmobiliarios, directora en la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios y CEO de Coldwell Banker Guatemala. Y luego nos encuentra Mónica Sanso, actual directora de Cooperación y Relaciones Internacionales en la Asociación Española de Normalización. Es miembro del Consejo de Política y Estrategia de CEN-CENELEC y en el Comité de Política para Países de Desarrollo de ISO-DEVCO. Impulsa el desarrollo de actividades de asistencia técnica de UNE para fortalecer la infraestructura de calidad y el uso de estándares en el comercio. Bueno, lo leí porque entienden que quiero que conozcan a profundidad de quién van a recibir la información tan valiosa el día de hoy. Vamos a arrancar con este primer bloque. El primer bloque que vamos a trabajar va a ser sobre financiamiento, ¿ah? Que es uno de los 3 ejes que componen este panel. Y para dar una intro, estuve investigando un poco la última encuesta que se hizo de la MIPYME que publicó la CEGIB y encontré una paradoja interesante. De las empresas encuestadas, el 86% dice que está altamente digitalizada. ¿Hay un retorno? Gracias. Digitalizada, pero solo el 14% dicen que fue gracias al crédito. Y una de las interpretaciones que podemos hacer de esta información es que la digitalización está yendo mucho más rápido que el acceso al financiamiento. Y para entrar en materia, antes de darles la palabra, quiero hacer una radiografía rápida con los que estamos, ¿no? A ver, ¿quiénes de acá levanten la mano, están trabajando, tienen sus empresas? Bien.
¿quiénes de esas empresas son empresas familiares? Bastante. ¿Y cuántos se consideran que están dentro de los jóvenes empresarios? Bueno, a ver, ser joven es un tema de actitud, sabemos, ¿no? Así que, perfecto, me encanta. Ahí levantamos toda la mano. Bárbaro. Y bueno, con este panorama, quiero pasar contigo, Majo. Bueno, ahí está tu gente, ¿no? Okay. Esa María de Banos que vimos representada, sabemos que en Guatemala las empresas familiares y las MIPYMES representan aproximadamente el 40% del PBI de Guatemala, ¿no? Y este es un dato, tenemos un dato duro de que muchas empresas quedan estancadas. Y es un reto pasar de la supervivencia ya al crecimiento real, ¿no? En ese valle de la muerte en donde muchas empresas ya fallecen. Y quiero preguntarte, y va a ser picante la pregunta, porque como le dije a Majo al principio, creo que yo sea un poco como la defensora, ¿no? La que está ahí contándonos de primera mano cómo lo vive el sector privado. ¿Qué crees vos que le falta hoy al ecosistema para que estas empresas logren dar ese salto? Pasen de ser pyme a gran empresa, y cómo viven también esa falta de crédito o esa falta de flexibilidad regulatoria. Adelante. Gracias y gracias a todos. Buenas tardes. Lu, yo creería, y para la audiencia, que vamos a dividir la pregunta un poco en dos tandas, y es un tema que daría para mucho más, así que me vas parando para no alargarme, pero en primer lugar, ayer en la mesa se dijo que había que hacer una separación entre microempresas y las medianas, las pequeñas y las medianas. Yo a eso le agregaría entre las pequeñas y las pymes, que son primera generación o las que vienen de emprendimiento y de startups, y luego las empresas familiares. ¿Por qué? Porque tienen distintas necesidades que yo agruparía en dos grandes ramas. A las que vienen del emprendimiento es más un tema de estructura, mientras que a las familiares es un tema de gobernanza y de sucesión. Ya lo hemos abordado un poco antes y Lorenzo lo mencionaba muy bien también en su intervención. Dicho esto, los retos que tenemos son, en cuanto a financiamiento, se deriva de lo mismo. ¿Por qué? Porque las estructuras, los datos que se van pidiendo y el orden que se necesita para acceder al financiamiento es un gran tema, ¿verdad? Poderles dar las herramientas que necesitan para poder estructurarse y entonces acceder al financiamiento. Pero por otro lado también quiero decir el tema regulatorio en sí, que viene dado tanto por lo que une el ecosistema, que es la base legal y ese territorio que tenemos de cancha de juego. Y ahí también la flexibilización y no sé si modernización es la palabra correcta, pero sí la actualización de requisitos que pide la banca tradicional, que es uno de los grandes retos que tenemos en Guatemala. Por ejemplo, edad. Cada vez es más recurrente ver empresas de mucha liquidez, pero que son emprendedores o empresarios de muy joven edad. Entonces, por ejemplo, yo en la inmobiliaria lo veo, tengo clientes ahora de 20, 22 años con muy buenos ingresos provenientes de empresas, pero muchas veces no acceden al crédito porque no cumplen con los estándares que ya están establecidos. Igual pasa con mujeres, ¿verdad? O sea, que es otro tema. Entonces, viniendo al tema de financiamiento, creería que son esas dos grandes cosas, darles las herramientas, los lineamientos a las empresas, a las pymes para el fortalecimiento desde que se empiezan a formalizar, a las familiares para poder crecer y ordenar, y luego por otro lado la parte reglamentaria que nos tenga tanto más acceso al crédito, pero también que los requisitos puedan actualizarse a las necesidades de hoy en día. Mira, excelente que nos comentes eso porque nos das el pase perfecto para pasar a Julián ahora. Y Julián, contanos vos, ahí te veo. Ahí. Desde aquí te veo, tranquilo. Contanos vos en Costa Rica que han decidido abordar este desafío ya mediante una estructura de fondos de desarrollo creado por ley. ¿Cómo están hoy gestionando estos fondos en alianza con la banca multilateral y cómo se están vinculando instituciones también para poder generar estos mecanismos para asegurarse que el capital llegue efectivamente a las pymes y además con perspectiva de género? Sí, vamos a ver, el tema en Costa Rica es complejo.
Si le preguntamos a las pymes, nos dirán que no hay opciones de financiamiento. Y eso es un discurso que hemos escuchado muchísimas veces. Y lo que nos hemos ido dando cuenta es que si bien es cierto, hay opciones, no sabemos comunicarlas. Y al decir no sabemos, nos referimos a nosotros como sector público, pero también la banca y por supuesto la banca que tiene un enfoque social empresarial. Algunos datos interesantes en Costa Rica: las pymes aportan un 40% del PIB de nuestro país. Eso es importante, son el 98,7%, y ya lo decía en el transcurso de los 2 días que llevamos, la importancia que tiene que tener un enfoque como tal. Pero adicional a eso, nos dimos cuenta durante esta administración de que hay muchas instituciones del sector público que tienen un enfoque de empresariedad según el público que atienden. Entonces, en el Instituto Nacional de las Mujeres hay un enfoque de darles iniciativas de emprendimiento. En el Instituto Mixto de Ayuda Social hay un enfoque de darles también iniciativas de emprendimiento, pero nunca se hablaron con el Ministerio Rector en temas de emprendimiento. Eso es un problema grandísimo. ¿Y cuál era el problema entonces? Que nos íbamos instituciones públicas a pedir o a pelear por recursos de 2 grandes leyes que existen en nuestro país, que es la que crea el Sistema Banca para el Desarrollo y el Fondo Nacional de Financiamiento para las Pymes, FODEMIPYME. ¿Y cuál era el principal problema? Que sin herramientas entonces de empresariedad, desde el rector, desde quien da el seguimiento, lo que pasaba era que se daba un acompañamiento hasta la mitad del paso. En el momento de que algunas pymes ya empezaban a generar cierto rendimiento y dejaban de ser una población para atenderse, dejaban de recibir ese acompañamiento, pero no daban entonces acompañamiento en empresariedad. FODEMIPYME es algo bastante interesante, porque es una institución que, si bien es cierto, tiene el respaldo de un banco público, tiene una mentalidad totalmente diferente en función de apetito de riesgo. Ahí el énfasis que se tiene es de inversión pública, de política pública, y recibe lineamientos directamente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio como ente rector, que somos de desarrollo empresarial. Entonces nosotros una vez al año les damos los lineamientos de hacia dónde deberían de estar la colocación de créditos. Entonces, si tenemos instituciones como el Ministerio de Cultura y Juventud, que tiene un enfoque de empresariedad para jóvenes, debemos de estar nosotros también dándoles esas herramientas para decir hacia dónde tienen que estar colocadas estas iniciativas. Y si hablamos del Sistema Banca para el Desarrollo, que podríamos decir que es un banco de segundo piso, pero funciona como un sistema de banca, cada uno de sus operadores tienen un enfoque diferente de atención. Y eso es sumamente importante, porque entonces opciones de financiamiento sí existen, que es la tarea que nosotros estamos dando y va a salir publicado, si todo sale bien ahorita a mediados de diciembre, si no lo dejamos para enero, es a dónde puedo ir a buscar yo las fuentes de financiamiento según necesidad, capital semilla, inversión, crecimiento, o según la etapa en la que yo estoy dentro del ecosistema empresarial. Eso es fundamental, porque al final de cuentas estamos dejando de percibir crecimiento e inversión simplemente porque la información no está disponible. Me encanta, Julián. La verdad que es algo que yo también he percibido en varios ecosistemas y me parece espectacular que estén trabajando en eso y ojalá lo utilicemos de ejemplo también para otros lugares. Y ahora quiero invitar a Esther a que nos dé una visión quizás un poco más macro, más desde el área multilateral. Sabemos que las MIPYMES lideradas por mujeres, ya entrando también en tema de género, enfrentan brechas particulares en financiamiento. Esto no es novedad, ¿no? Acceso a redes, adopción tecnológica y participación en cadenas de valor. Pero desde tu experiencia, ¿qué estrategias crees que pueden escalarse para que esta transformación sea realmente inclusiva? Muchas gracias, Lucía, por invitarme a este panel y también a la COE y a la SEGIP. Efectivamente y lamentablemente las brechas que mencionas son una realidad para las mujeres de América Latina y el Caribe, que tienen un menor acceso a financiación, menos redes, también están menos integradas en las cadenas de valor y también tienen menos habilidades digitales. Por dar algunos datos concretos, a pesar del dinamismo emprendedor que muestra la región y de que las mujeres de América Latina y el Caribe muestran las tasas más altas que hay en el mundo, tan solo el 14% de las MIPYMES son lideradas por mujeres. Cuando miramos a los datos de exportación, solo 1 de cada 5 empresas exportadoras son propiedades de mujeres. Y además ellas reportan que tienen menos habilidades y capacidades tecnológicas. Para hacer frente a estos retos, hemos creado Mujeres Conecta Américas, que permite que ninguna mujer, ninguna empresa ni pyme liderada por mujer se quede atrás ante estos avances en las transformaciones comerciales y digitales. Y concretamente,
Lo hacemos en las 3 brechas que has mencionado de acceso a financiación, acceso también a habilidades digitales y a integrarse en las cadenas de valor internacionales. Y no lo hemos hecho solo, lo hemos hecho con socios tan potentes como son Visa, Mastercard, Meta, Accenture, Google. ¿Y qué damos? Pues le damos a las mujeres financiación, le damos formación. Por poner un ejemplo concreto, hemos hecho un challenge de transformación digital para la internacionalización, donde a 333 mujeres les hemos dado formación en análisis de datos, liderazgo digital, experiencia de usuario, modelos de negocio. Y han hecho varios cursos y de ellas hemos seleccionado a 12 que han participado en nuestro matchmaking event de Black Flavors. Y también a 11 de ellas les hemos dado acompañamiento para que puedan implementar habilidades digitales. ¿Y qué es lo que muestran los estudios? Pues muestran que cuando a las mujeres se les da acceso a financiación y capacitación, la brecha se reduce drásticamente. Y la evidencia de los estudios que hemos hecho concretamente para las mujeres en Connect Américas demuestra que la probabilidad de que aumente la proporción a exportar es mayor que la de los hombres, lo que muestra que herramientas como Connect América Mujeres sirven para equilibrar la base de negocios. Mira, ya salgo de acá y me voy a hacer mi cuenta Connect América porque tengo que probar eso también como dueña de empresa. Gracias por compartirnos eso, Esther. Y vamos a pasar al segundo tema que tenemos hoy, que es digitalización y agilidad regulatoria. Y ahí ya van a tener la oportunidad también de compartir su punto de vista Marc y Mónica. Pero antes, para asegurarme de que estamos todos todavía acá presentes, quiero hacer una pequeña pruebita. A ver, ¿quiénes de acá ya han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini? Todos nos animamos a levantar la mano porque quien no lo use, vamos arriba, ¿no? Pero les pregunto, ¿quién de ustedes ha leído los términos y condiciones de uso de los datos que están dejando en esas herramientas? Mirá, bien, felicitaciones por las manos levantadas, pero menos de un 10%, ¿no? Y eso nos da un poco la entrada ahora a hablar un poco del rol de los estándares, que no están para molestarnos, sino que están para darnos seguridad a veces de cosas de riesgo que pasamos por alto. Y acá, Mónica, desde UNE, ustedes construyen esa confianza, ¿no? Un poco esos términos y condiciones del comercio global son los estándares de calidad. Y te pregunto, en este contexto digital, ¿cómo logramos que los estándares y certificaciones dejen de ser vistos como un obstáculo de papel y se conviertan en una herramienta digital ágil que realmente abra mercados internacionales para las pymes? Pues muchas gracias, Lucía. Quiero también primero agradecer a SEGIP, a CEIP y a COE por invitar a UNE. Lo habrán visto ustedes en el logo muchas veces y dirán, ¿quiénes son estos de UNE? Pues somos los normalizadores, somos los que hacemos los estándares técnicos aquí en España y somos el miembro de ISO, el representante español en ISO de esas normas que seguro que no voy a preguntarles, que ustedes conocen como la ISO 9000, la ISO 14000, que son referentes para las empresas, pues para afrontar estos retos que ahora vivimos todos, los retos de digitalización, de sostenibilidad, de transición verde, de compliance, de riesgos, de ciberseguridad. Y, en definitiva, quiero darles también a ustedes las gracias por aguantar hasta este momento, que se nos está haciendo ya, que llegamos casi al final. Pues bueno, falta poco, pero todavía yo creo que faltan unas personas por escuchar muy interesantes. Por lo menos mis compañeros que están aquí sentados tienen muchas cosas que aportar. En cuanto a las normas, lejos de ser un elemento farragoso o que tenga una carga burocrática elevada, no es así. Las normas son unas especificaciones técnicas, son unas guías que ayudan a cualquier empresa, como decíamos antes, a cumplir con los retos que tienen por delante. Nos dan una serie de pautas que nos ayudan a poner nuestros productos en el mercado, a tener ese diálogo fácil con clientes, proveedores, con administraciones públicas, con inversores, con banca. Hablaba antes nuestra compañera de los informes que ha hecho OCDE. Hace nada participábamos, hace una semana, en París, en la sede de la OCDE, en el primer foro que ha desarrollado OCDE para simplificación de la carga regulatoria. También se hablaba esta mañana, no sé cuántas vacas pesaba la carga regulatoria que tenemos aquí en España o cuántos campos de fútbol ocupan, o cuántas veces nos teníamos que leer la Biblia para poder sobrellevar toda la carga regulatoria. Pues precisamente en ese informe de la OCDE de lo que se habla es de
hace referencia a los estándares técnicos. Gracias a los estándares técnicos puede flexibilizarse, puede agilizarse toda la carga burocrática que todas las empresas, y en especial las pymes, pues también tienen que sufrir. Y es muy sencillo, el legislador, el desarrollador de políticas, lo único que tiene que hacer es referenciar un estándar técnico, un estándar que se ha desarrollado, liderado por la industria y por el mercado, y con el consenso de todo el ecosistema dentro de un sector industrial. Y eso pues tiene un refrendo nacional, europeo e internacional. Volviendo al punto de la digitalización que estamos tratando aquí, es clave para una empresa poder ordenar y gestionar sus procesos, porque si no se ordenan, si no se conocen y si no se ponen bien en su lugar, es imposible mejorarlos y es imposible demostrarlos y dar relevancia a esos procesos que se hacen. Para que una empresa pueda abordar el mundo de la digitalización, desde luego tiene que tener muy bien ordenados sus procesos, para que sean interoperables dentro de la propia empresa y con otras empresas a las que se quiera dirigir. Y eso es clave, de manera que ahí los estándares juegan un papel muy relevante en ayudar a la pequeña y a la mediana empresa a digitalizar sus procesos y a alcanzar esa madurez. Por último, nosotros estamos trabajando desde la parte de los normalizadores en que cuando se hagan estándares técnicos también ayuden a que los productos y servicios que den las pymes sean interoperables, de manera que las plataformas que tiene la pyme se entiendan con las plataformas que tienen las aduanas, los reguladores o sus clientes o sus proveedores. De manera que estamos dando grandes pasos para ser de ayuda a las MIPYMES en sus ambiciones de digitalización. Yo creo que tiene a veces mucha mala fama de que es muy caro, muy lento, pero yo lo veo constantemente en las pymes de que necesitas sistematizar y qué mejor que agarrar algo que ya está armado, probado, que sabes que sirve para arrancar a hacerlo, para poder crecer, ¿no? Así que tenemos que hacernos más amigos de las normas, estoy de acuerdo. Y bueno, pasamos a Marc. Marc, tu secretaría lleva explícitamente, ¿no?, el nombre, el título de Diversificación Económica e Innovación. Y para un país que busca abrirse a nuevos sectores, contanos un poco cómo están adaptando la regulación para que sea lo suficientemente ágil y permitan hacer y crecer a estas nuevas industrias innovadoras sin frenarlas con burocracia. Sí, gracias Lucía por la pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecer en nombre del Gobierno de Andorra la invitación a este foro por parte de los organizadores. Siempre es un placer participar en estos foros iberoamericanos. Y me gusta mucho esta pregunta justo en la mesa de transformación, porque ahora mismo desde el Gobierno hemos iniciado un nuevo plan de innovación y diversificación económica en el cual está inmerso una transformación de nuestro modelo económico. No queremos renunciar a nuestros sectores tradicionales, sino que queremos potenciarlos, queremos introducir un poco esa innovación o ese valor añadido a estos sectores que son ahora mismo nuestro puntal. Y la regulación es un punto clave. Al final yo siempre digo que la regulación en todo país puede ser un freno, pero también puede ser esa ventaja competitiva que te dé valor frente a otros países. Y en nuestro caso, un país pequeño, pues esa regulación, esa ventaja competitiva tiene un peso muy importante. Como he dicho, estamos desarrollando el nuevo plan de innovación, que esto llevará a una nueva política o un proyecto de ley de innovación. Y después tenemos otra ventaja competitiva que es nuestra escala país. En primer lugar, este plan de innovación que he mencionado es un acuerdo que estamos involucrando a todos los parlamentarios del país. Queremos que sea un plan creíble, que sea un plan durable y que tenga una estabilidad. ¿Por qué? Porque tiene un liderazgo público, pero la gobernanza es público-privada. Un plan no funciona solo con el liderazgo público si el privado no sigue. Y aquí lo enlazo con la regulación. Nuestra agilidad es la pequeña escala, como he dicho, en nuestro país. Es muy importante esa colaboración o ese diálogo que tenemos constantemente con el actor privado. Él es quien nos muestra un poco qué políticas tenemos que desarrollar, qué políticas les va a beneficiar o qué políticas les van a frenar. Y por ello, con este plan vendrá el proyecto de ley de innovación, en el cual lo que queremos es intentar de romper todas estas barreras que el sector, sobre todo el sector privado, las pequeñas empresas, las medianas, todo el ecosistema nos ha trasladado al Gobierno, esas pequeñas barreras que son de regulación
o que con la regulación se pueden tirar. Yo creo que este proyecto de ley lo que quiere es hacer una legislación amigable para la innovación y para las empresas. Intentar acompañar a la innovación, intentar acompañar a las empresas, que los procedimientos sean más simples. Hemos hecho un plan de digitalización de la administración. Creo que es muy importante que el país se digitalice, pero primero tenemos que dar ejemplo. Por eso hemos primero comenzado por el plan de digitalización de la administración, y eso lleva a un plan de digitalización de las empresas, que estamos ahora mismo, agotamos la subvención que se daba a las empresas. Yo creo que todas estas acciones nos llevan a poder ir rompiendo estas barreras o estas dificultades que nos van planteando las empresas. Y ahora todo esto me lleva a hablar de nuestra ventaja competitiva, que es nuestra escala pequeña, nuestra escala país súper reducida. Yo creo que esta proximidad y este diálogo con los privados y con todos los actores del ecosistema nos dan esa facilidad para regular en su beneficio e intentar no poner más barreras, sino eliminarlas y hacer una regulación que sea beneficiosa para todos ellos. Me encanta, Marc, muchísimas gracias. Quiero ahora trasladar eso que vos estás compartiendo y pasárselo a María José, ¿no? Desde el otro lado del mundo, desde el sector privado, contanos vos un poquito qué fricciones siente tu comunidad, ¿no? Los jóvenes empresarios y empresas familiares, y qué cambios regulatorios urgentes creen ustedes que facilitaría esa tecnología, que esa tecnología se traduzca realmente en más ventas y menos trámites. Ok, gracias por la pregunta, porque hay muchos temas que se han hablado a lo largo de la jornada. Sin embargo, yo haría hincapié en dos temas importantísimos para nosotros. El primero es la regulación nuevamente con una consulta, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos consulta, y hablo específicamente del tema de Guatemala, el Congreso tiene aproximadamente 5 o 6 iniciativas de ley en temas de ciberseguridad, diferentes todas la una entre las otras, y ninguna ha sido consultada a los usuarios, que son las empresas. Entonces hay un gap de información a la hora de que esas leyes, si se convierten en leyes, cuando se adaptan es cuando empiezan a haber todas las lagunas legales que luego te entorpecen los procesos. Ahí la importancia de lo que decía Marc, ¿no? Exactamente. Esa comunicación. Y por eso lo traigo como un ejemplo, porque así debería de ser, ¿verdad? El diálogo, para eso sirven estos foros y estos diálogos. Haber una cooperación ahí entre países, exacto. por favor. Gracias, Marc, por el tema. Pero sí, entonces, dicho esto, escuchar, hacernos nosotros también desde el sector privado participar, ¿verdad? Muchas veces se convoca, se hacen las llamadas a que sean los empresarios, los emprendedores quienes van, y no aparece nadie en la mesa. Entonces exigimos ser escuchados, pero a la hora de que estén los espacios abiertos tampoco llegan. Creo que ahí es donde la gremialidad, habrán escuchado cuando Lucía hizo favor de contar un poquito de mi historia. Soy fan de la gremialidad y la defiendo y la incentivo, porque creo que es ese puente que muchas veces baja la fricción que se puede dar entre los empresarios o los usuarios finales y los actores del sistema público, y la gremialidad recoge todas esas sensaciones de ambos lados para poder construir y poder unir, que finalmente es lo que todos perseguimos. En eso digo, otra vez, la regulación tanto práctica como macro, ¿verdad? En un tema, por ejemplo, desde algo que nos falta a nosotros en el país, como es la firma digital. Tengo, de hecho, con una empresa española desde hace muchos años, quien me provee de servicios del CRM en la oficina. Tengo todo montado para que sea una empresa digital 100%, pero como la firma electrónica no es legal, me tapo. Entonces, otra vez encarecimiento, tiempos, tal. Y la otra, vuelvo a hablar de Guatemala específicamente, o particularmente, es el costo que implica para las empresas la falta de toma de decisión o la no inversión pública en temas, por ejemplo, como la infraestructura tanto de carreteras y tal, a todo lo que necesitamos en tecnología también, ¿verdad? Porque la tecnología se va desarrollando muy rápidamente,
pero al no tener la infraestructura vuelve a ser otra vez un obstáculo. Gracias, Majo, ahí por defender a la people. Bueno, chicos, teníamos un panel de 60 minutos, tenemos dos bloques más para conversar, nos están pidiendo que cerremos, pero igual no quiero que se dejen sin contar cosas, así que primero, una última dinámica. Levanten la mano quien está prestando atención. Ah, si al lado ven a alguien que no, porque ya vamos a cerrar, tóquenle el omblito así. Ah, gracias por estar presentes todavía. Vamos a hacer así, tenemos el último bloque de sostenibilidad, vamos a hacer una rondita de máximo 1 minuto, por favor, si podemos sintetizar lo que queremos compartir. No voy a hacer las preguntas que teníamos, ustedes ya saben igual lo que quieren compartir, así que voy a pasar a mencionarlos, ustedes exponen el contenido valioso que tienen preparado, porque sería una pena que se vayan de este panel sin poder compartir eso, y con eso pasamos al cierre, ¿sí? Así que vamos a arrancar contigo, Esther. Compartinos la última idea. Hemos hablado de que la sostenibilidad no es solo un valor agregado, sino que es un requisito esencial para poder competir en los mercados más exigentes como el europeo o también el japonés que decía Lucía. Yo creo que se puede hacer en 3 etapas muy sencillas: saber de dónde partimos, sin diagnóstico no hay transformación, hacer pequeños ajustes en eficiencia, trazabilidad, transparencia y poder demostrar esas mejoras. Y en tercer lugar, conectarse con las oportunidades que abren los mercados europeos y más competitivos. Y eso, ahora la sostenibilidad no es un mitigante de riesgo, sino que es premiado por los mercados. Entonces yo os animo a que de nuevo exploréis Conecta Américas, que ahí podéis ver las herramientas que os pueden acompañar. Gracias, Esther. Marc. No, ahora. A ver. ¿Hola? Sí, ahí. Sí. Bueno, hablar de sostenibilidad al final es hablar de identidad, de competitividad y de futuro. En Andorra es algo que tenemos muy, muy interiorizado. Al final somos un país de montaña que vivimos para y de la naturaleza. Por lo tanto, creo que es un activo que sabemos que tenemos que preservar. Y ahora llega un momento que ya nos estamos planteando no solo de conservar, sino de mirar de hacer acciones para regenerar el entorno. Pero sí que me gustaría hablar aparte de la sostenibilidad, que la tenemos muy, muy interiorizada, de interiorizar esa sostenibilidad o ese pensamiento a las nuevas generaciones, al talento y a las personas que vienen de fuera de Andorra, porque sí que es algo que la gente de Andorra lo tiene muy interiorizado, pero a veces cuesta de que los jóvenes se involucren, que regeneren ese ecosistema que hemos creado, y yo creo que es muy importante que esa gente esté en consonancia con los andorranos. Muchas gracias, Marc. Vamos, Julián, contigo. Sí, nada más para resaltar y dejar los datos importantes sobre la mesa. 98% del parque empresarial es PYME en Costa Rica, 40% aproximadamente del PIB y un 24% del empleo. Es imposible, como nos decía ahora la señora la OCDE, que nosotros no tomemos en consideración a las pymes a la hora de hablar de sostenibilidad. Es imposible. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque al final de cuentas no es una moda ni algo lindo que tener. No, es un modelo de negocios, es algo que permite generar ingresos y que además de eso te permite ingresar a nuevos mercados, como es el mercado europeo, que es un mercado sumamente exigente. Es por eso que desde la institucionalidad pública se tiene que hacer énfasis en lo que es generar una política de responsabilidad para invitar a cada una de esas pymes a que sean inmersas en el tema de sostenibilidad. La sostenibilidad, el mito grande es solamente las empresas grandes pueden tenerlo, no, las pymes tienen que tenerlas desde el principio. Muchas gracias, Julián. Vamos contigo, Mónica. Bueno, pues por mi parte, en el ámbito de la sostenibilidad y los temas medioambientales, volver a poner en foco en que las normas son esas herramientas que ayudan a cuantificar emisiones, que ayudan a evaluar los impactos, a poder ser verificados por un tercero independiente y evitar, por ejemplo, el greenwashing, que está tan de moda esa palabra, pero a través de las normas nos saltamos ese término.
y a nivel general seguir apostando por el uso de las normas que armonizan mercados, que facilitan que las MIPYMES y cualquier empresa pueda posicionar sus productos en los mercados globales. Gracias, Mónica. Vamos contigo, Majo. Gracias, y voy a regresar un poquito a Mark con el tema de la participación de jóvenes. Como un aporte, aprovechando este espacio, nosotros en CACIF Joven hemos implementado una iniciativa que se llama Guatemala Next, que consiste en mesas de diálogo que invitan a los jóvenes a que sean propositivos y que compartan prácticas que ya funcionan para poderlas trasladar a otras localidades. A quienes les haga sentido les pueda ayudar, con mucho gusto les podemos compartir la metodología. OEA nos la ha pedido para implementarla en otros espacios, y creo que es importante para traerlos, que se escuchen, pero que también propongan y ya no solo sea un tema de quejas, ¿verdad? Eso nos ayuda con iniciativa. Y luego desde el lado nuestro con el sector privado, creo que en Guatemala tenemos un dicho muy coloquial que espero que se entienda bien, pero dice que los huevos se cacarean. Y muchas veces lo que no hacemos es poner en números el impacto que ya se tiene en sostenibilidad. Por ejemplo, en Guatemala el 57% de la inversión social la hacen las empresas y las cámaras empresariales. Lo dice la ONU con un monitoreo que acaba de hacer de 217 iniciativas. Entonces creo que eso nos puede dar información para esas políticas que Julián bien hablaba y que ya existen y se pueden compartir también. Muchísimas gracias, Majo. Bueno, cerrando ahora, gracias por soportarnos hasta aquí. Me llevo redefinir, repensar el perfil de la empresa. Ahora tenemos nuevos perfiles, tenemos emprendedores, emprendedoras más jóvenes, ponerles nuevas categorías, entender localmente también cada una, trabajar más en la comunicación, en la articulación de todo el camino empresariado para que no hayan gaps entre una oportunidad y la otra, poder generar diálogos y colaboraciones, canales de escucha para poder realmente generar soluciones que la vayan a utilizar y que realmente no creer que sabemos lo que necesitan, sino escuchar lo que necesitan. Y bueno, y después todos los que levantaron la mano de que tienen empresas, salgamos de acá y conectémonos a Conecta Américas y aprovechemos las herramientas que ya están disponibles para nosotros. Entendemos que la transformación no es magia, es un tema de gestión estructurada, que es un poco el lema de esta 7ª edición del foro. Muchas gracias a todos ustedes y gracias también al público por quedarnos hasta acá.